siguiente ponente para así iniciar. Muy bien. Bien, agradecerles a todas las personas que se encuentran a través del canal de YouTube. Me parece que estamos 23 personas conectadas por allá, más quienes nos encontramos acá en la sala de Zoom. Recordarles que pueden hacer uso del chat para realizar sus preguntas, dudas, comentarios durante el Congreso. ¿Ok? Vamos a continuar ahora con la ponencia sobre metodología MetaDIR, que se conectan con nosotros desde Venezuela. Específicamente, nuestro docente en este momento será el comisario general Rubén Lugo, quien es director del Centro de Perfilación Criminal Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Efectivamente, durante, bueno, la difusión del Congreso, muchas personas nos escribieron interesados en esta ponencia y en la siguiente de la doctora Dayana Silva, hablando de casuística. Es importante y para nosotros resulta gustoso poder tener al comisario general por este medio y en este Congreso, en razón de que la oficina es una creación innovadora para América Latina y que, bueno, básicamente queremos conocer mucho el tema de la perfilación delictiva en la región, conocer la estructura de la oficina, la aplicación, la relevancia que ha tenido para la investigación en Venezuela. Así que le agradecemos por el espacio, por el tiempo para acompañarnos el día de hoy y me permito en unos instantes ya compartirle la pantalla para que pueda dar inicio. Ok, me parece que ahí ya se debe estar viendo la lámina. Bien, bueno, sea bienvenido nuevamente, general. Gracias, comisario general. Gracias por acompañarnos el día de hoy y le cedo el espacio para que pueda iniciar con su disertación. Muchísimas gracias, María Raquel, por la invitación, por permitirnos conectarnos hoy domingo por esta plataforma para tratar un tema muy interesante y que ha ido calando poco a poco en los cimientos de lo que es la investigación criminal, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y queremos transmitir nuestra experiencia y todas las bondades y beneficios que ha traído la aplicación de esta técnica. Quisiera comenzar por hablar un poco, permíteme la siguiente lámina, de lo que es perfilar. Es importante comprender, grosso modo, qué es perfilar, para que se pueda ir entendiendo todo lo que vamos a desarrollar en adelante, ¿no? Perfilar, a grosso modo, es describir particularidades de una entidad, objeto, persona o fenómeno con la finalidad de inferir cómo es. Desde el punto de vista de la investigación criminal, perfilar a un criminal sería ya un proceso analítico especializado para construir el prototipo de un delincuente e inferir características de este. Pueden ser características físicas, sociodemográficas, criminológicas o psicológicas. Esto es un concepto muy arraigado a lo que era el modelo de perfilación antiguo, que está enfocado fundamentalmente en el análisis de la identificación o la determinación de cómo es un sujeto desconocido que ha cometido un crimen o una serie o secuencias de crímenes. La siguiente. Sin embargo, podemos decir que hoy día la perfilación ha transversalizado y tiene un abanico de posibilidades de aportar no solamente a la investigación, sino al sistema penal en sus distintas fases y, por supuesto, permite también profundizar en lo que son las políticas públicas de prevención en materia delictiva, incluso en materia de suicidio. Hablemos un poco de la historia para que se pueda comprender en qué consiste la técnica. Muy brevemente, para que me alcance el tiempo. La historia de la perfilación criminal es muy imprecisa, no tiene con precisión cronológica
el origen o el inicio, ¿no? Algunos autores como Brent Turby se refiere a la década de las Inquisiciones, algunos otros hablan a partir de la teoría lombrosiana, otros sobre el enigmático caso de Jack el Destripador y otros hacen referencia a lo que fue la primera aproximación técnica de un perfil, que fue el caso del bombardero loco de Nueva York, que esparció explosivos por toda la ciudad. Sin embargo, en lo particular, yo divido la historia en tres momentos, ¿no? Y me refiero al primer momento, los primeros vestigios. Ocurría entre el siglo XII y siglo XIV, en la época de las Inquisiciones, donde los inquisidores, a través de un manual o un pseudo manual, publicado en 1487, denominado el Maleus Maleficarum, establecían allí algunas características físicas, psicológicas y conductuales que de alguna manera encuadraban en el perfil de algunas personas que eran denominadas o catalogadas como brujas o herejes, personas que eran perseguidas, sometidas a juicios y condenadas a tortuosos procedimientos de torturas y finalmente asesinadas, ¿no? Como una excusa para aquellos que contrariaban la doctrina de la iglesia en aquel momento. De alguna manera era un tipo de perfilación arcaica, sin sustento científico, por supuesto. Luego viene una transición científica que ocurre a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Allí hay 6 antecedentes muy interesantes, se los menciono para que el que tenga la oportunidad de investigar lo haga porque son bien interesantes. La teoría del criminal nato de César Lombroso, el caso de Jack el Destripador, el caso de Max Bomber, el bombardero loco de Nueva York, la teoría de Ernest Kreutzmann, que realiza la clasificación biotipológica del delincuente, el caso del vampiro de Düsseldorf, Peter Kunter, un asesino serial, creo que de allí es donde nace realmente el término asesino serial, que posteriormente es, digamos, popularizado por las teorías o por la incorporación de la perfilación criminal por el FBI. Y el perfil psicológico de Adolf Hitler, que de alguna manera es un perfil indirecto, un perfil político que se utilizó como estrategia militar y de inteligencia para conocer a este personaje emblemático en la historia del mundo. Luego, un tercer momento donde hablamos de la institucionalización de la técnica que ocurre por allí en la década de los 70 y la expansión de esta técnica. La siguiente. Bueno, llegamos a la institucionalización. En el año 70 ocurre un fenómeno social denominado el serial killer, producto de los efectos posguerra, la liberación cultural en Estados Unidos, dio como consecuencia que aparecieran una serie importante de asesinos seriales y el FBI se vio en la necesidad de crear la Unidad de Ciencias del Comportamiento, posteriormente denominada Unidad de Análisis del Comportamiento. Para el año 1972 es cuando se acuña por primera vez el término criminal profiling. Luego ellos aplican una metodología predominantemente inductiva a través de un proyecto denominado Investigación de la Personalidad Criminal, donde entrevistan a una serie de detenidos, condenados y procesados por agresiones sexuales y homicidios seriales, y elaboran una clasificación muy conocida que son delincuentes organizados y desorganizados. Esta técnica, esa es una de las desventajas de la técnica, que durante esa época, 70, 80 y 90, fue muy mediática. El mundo del cine y la televisión se incorporan, observan la técnica y por primera vez en el año 90, 91, sale a la luz una película denominada El silencio de los corderos, en algunos otros casos El silencio de los inocentes, donde Jodie Foster interpreta a Clarice, una agente del FBI novata que está trabajando una serie de casos de homicidios seriados y consulta con Hannibal Lecter, un asesino serial que se encuentra prisionero, para que le asesore con respecto a este sujeto y poderlo capturar.
así como esta película, series televisivas que han llenado de ficción a la técnica y que de alguna manera logró visualizarla como una especie de técnica de adivinación, una especie de técnica de evidencia que, bueno, por supuesto fue criticada cuando fueron surgiendo nuevos personajes importantes como Brent Turby y David Canter, profesionales que hicieron serias críticas a la metodología aplicada por el FBI, una metodología inductiva, especulativa y quizás intuitiva, que incluso no solamente mejoró la técnica, sino que obligó a que el FBI se viera en la necesidad de incorporar otra metodología que hoy se denomina CIA, que es el análisis de investigación criminal. La siguiente. La siguiente. Ajá, ok. Esta. Bueno, luego vamos con la expansión. En el Reino Unido, 1989, se crea la unidad de asesoramiento conductual, se conoce como los BIA. Ellos incorporan la psicología investigadora de este personaje, el psicólogo ambientalista David Canter, y la teoría del círculo. Ya empiezan a academizar la técnica. En el año 2000 eliminan en el Reino Unido el término criminal profiling y pasan a llamarse asesor conductual. En España, en el año 91, se crea la sección de análisis del comportamiento delictivo a cargo de la Guardia Civil Española. Ellos son pioneros en lo que se denomina el perfil del incendiario. En el año 2010, la sección de análisis de conducta de la Policía Nacional Española. Como punto clave, ellos incorporan una metodología que denominan integradora, que es una metodología que incorpora el método inductivo y deductivo, lo veremos más adelante, e incorporan un método denominado VERA, un método interesante que tiene que ver con delitos violentos. Colombia, se crea en el 2006 la Unidad de Análisis del Comportamiento Criminal, que depende de la Fiscalía General de la Nación. En el 2011 el Grupo de Ciencias del Comportamiento, que depende de la Policía Nacional Colombiana. Llegamos a México. En México aplican dos metodologías, la RECETEC, que es la reconstrucción secuencial teórico y conductual del crimen, y en el 2012 la metodología inductiva de investigación aplicada, una metodología más que todo enfocada en el estudio, el examen de los privados de libertad que cometen delitos graves, enfocados también en todo el tema de lo que es la narcocultura. En Argentina existe la Asociación Argentina de Psicólogos de Psicología Jurídica, que apoya el sistema de justicia argentino, y la Unidad Federal del Perfil, que depende de la Superintendencia de la Policía Federal Argentina. La siguiente. Bueno, y llegamos a Venezuela. Cuando analizamos el contexto de lo que ha sido la evolución histórica de la perfilación criminal, nos damos cuenta en la mayoría de los países se ha incorporado esta técnica para atender casos que se presentaron en el momento determinado y que la investigación tradicional no era efectiva o no tenía alternativas de ofrecer algún modelo que pudiera atender este tipo de casos. En Venezuela el nacimiento de la técnica es fundamentalmente académico. ¿Cómo surge? En mi caso particular, en mis estudios de doctorados en seguridad ciudadana en la Universidad Experimental de la Seguridad, yo realicé un trabajo de grado denominado Arquetipos Teóricos de la Transculturación de la Violencia Criminal en Venezuela. El estudio no centraba fundamentalmente el tema de la perfilación, sino que evaluaba cómo la transculturación y diversos factores que intervienen en ese proceso de transculturación, como las narcoseries, los narcocorridos, las películas televisivas, el tema de la globalización, el intercambio cultural criminal que nos permite hoy día la tecnología. Bueno, se comenzaron a ver en Venezuela entre el 2007
y 2017 una serie de homicidios. En ese momento la incidencia de homicidios en Venezuela era bastante abrumadora, pero se empezaron a ver de manera intermitente una serie de homicidios donde se aplicaban violencia extrema, decapitaciones, desmembramientos, incineraciones, estrangulamientos, torturas prolongadas antes, durante y posterior a la muerte. Y no solamente eso, sino que estos eventos eran grabados durante su ejecución y posteriormente eran publicados en redes sociales o los cadáveres expuestos en plazas públicas, lugares muy visitados, enviando un mensaje no solamente a los grupos rivales, sino a la ciudadanía, desafiando a los órganos de seguridad ciudadana y, por supuesto, desafiando al Estado. Una especie así de pensar que la vida no vale nada. Los hallazgos encontrados en esa investigación permitieron hacernos unas preguntas, hacer cuestionamientos. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Deberíamos estudiarlo. Y así comienza la idea de crear un centro de perfilación criminal forense que estaba entre una de las propuestas o de las recomendaciones que se hizo en el trabajo de Grave. Y es así, pues luego de evaluar varias mesas de trabajo con un equipo multidisciplinario que se crea en el año 2022 de manera oficial el Centro de Perfilación Criminal Forense, y ya vamos a hablar un poco de esto. La siguiente. Bueno, este centro se crea con la finalidad de atender este tipo de casos, homicidios seriados, agresiones sexuales seriadas, pero nos damos cuenta de las bondades que tiene la técnica y de todo lo que puede transversalizar y de todo el abanico de beneficios que nos puede traer en una investigación. Se crea con la finalidad de diseñar planes, estrategias, métodos, técnicas y nuevas teorías de investigación que permitan el estudio no solamente de perfiles conductuales de los criminales, sino también de las víctimas, incluso de todo sujeto de interés que tenga relación con una investigación. La siguiente. Vamos a hablar un poco de lo que son las metodologías de la perfilación criminal a nivel universal. Fundamentalmente, trabajamos sobre la base de dos métodos o dos enfoques metodológicos. El método inductivo, que parte de patrones estadísticos y de la experiencia acumulada en casos anteriores para describir autores desconocidos. Es lo que comúnmente se aplica en los casos seriados o secuenciados. Tenemos una serie de casos, desconocemos al autor y buscamos en la base de datos todos los casos similares, análogos a estos, para verificar si tienen coincidencia y si se pueden conectar, para llegar a determinar cómo es el autor. Esto nos lleva a reducir el universo de sospechosos y enfocarnos en las personas o la persona que encaja en el perfil adecuado, ajustado. Tenemos la metodología deductiva, que lo que hace es una reconstrucción lógica del agresor desde la evidencia física del caso. Es decir, ya no busca elementos estadísticos, resultados estadísticos o casos análogos, sino que se enfoca en investigar sobre la evidencia que tiene. La siguiente. Existen otros modelos y estrategias complementarias, las voy a mencionar para entrar de lleno en la metodología que nosotros ofrecemos. El método inductivo que aplica el FBI es cambiado, diseñan un método mixto de investigación criminal denominado CIA. Luego surge en el Reino Unido lo que llaman el asesoramiento conductual, basado en la evidencia, en las auditorías técnicas y protocolos. Lo interesante del Reino Unido es que su metodología tiene un comité de policía, un consejo de policía que supervisa y hace auditoría a los informes, porque estos informes son aceptados en el sistema de justicia como elementos probatorios. Por supuesto, en calidad de orientación.
surge la psicología investigadora de Dave Canter, que no es más que aplicar los principios de la psicología al comportamiento, la teoría del círculo, que es el análisis del comportamiento en los espacios geográficos, la metodología integradora que propone Jorge Jiménez en España, un enfoque mixto inductivo-deductivo que lo realiza en 6 fases para hacer análisis integrales de la investigación. El método Vera, propuesto por el inspector jefe de la Policía Nacional, Juan Enrique Soto, en España, es una técnica basada o aplicada solo en delitos de corte violentos. El acrónimo de Vera es víctima, escena, reconstrucción y autor. Es un método muy sistemático, muy ordenado, que nos permite a nosotros extraer todo lo que es la interacción entre víctima y victimario para generar hipótesis y, por supuesto, inferencias de cómo es el autor. La siguiente. Otros métodos es el método BEA, el análisis de la evidencia conductual de Turbi. Es un modelo ideodeductivo sustentado en la evidencia física, la victimología, la lógica conductual del crimen. Turbi ha sido uno de los mayores influentes en el campo de la perfilación, uno de los mejores escritores, en mi caso particular, así lo veo. Les recomiendo sus libros y sus análisis que hace sobre el tema de la perfilación. Bueno, la perfilación geográfica lo que hace es un análisis espacial para inferir zonas probables de residencia, actividad o desplazamiento. La perfilación geográfica la podemos comparar o la podemos asumir como una técnica o una subdisciplina dentro de la perfilación criminal. Incluso genera resultados probables, probabilísticos y de orientación muy acertados que pueden ser incorporados de manera sólida en un informe. El método RECETEC en México por el doctor Velasco, la reconstrucción secuencial teórico-conductual del crimen, que integra criminología y criminalística paso a paso. Y la metodología mía, propuesta por Mónica Ramírez Cano, que es un enfoque inductivo enfocado en la investigación de delitos violentos de alto impacto, centrado en motivaciones y firmas o conductas expresivas de criminales que se encuentran bajo régimen penitenciario. La siguiente. Bueno, existen otras herramientas tecnológicas avanzadas como el CranStar, son el Rigel, el Prepol, el Dragnet. Son herramientas tecnológicas de sistemas de información geográfica que vienen a aportar, a incorporarse a la técnica para simplificar. Esto nos permite agrupar casos, sobre todo se utiliza en delitos seriados o secuenciales, agrupar casos, establecer rutas criminales, desplazamientos, posible ubicación del autor, zonas de seguridad del autor, zonas de actuación, y entonces, bueno, la tecnología también transversaliza lo que es la herramienta de perfilación criminal. La siguiente. Y aquí viene nuestra propuesta. Nuestra propuesta, o la que estamos aplicando en el Centro de Perfilación Criminal Forense, se denomina METADIR. Es una propuesta que tiene 2 componentes fundamentales. Su acrónimo META significa método transversal y adaptativo. Y se trata de un enfoque flexible, holístico, que es capaz de integrar, de articular todos los modelos anteriores. Por eso se denomina transversal, porque articula múltiples disciplinas. Fíjense que la palabra clave en este ciclo de conferencias, en este congreso, que algunas he observado, es la palabra transdisciplinaria. Palabra interesante, ayer lo decía una de las ponentes,
creo que no se puede esclarecer un caso sin que exista la convergencia de diversas disciplinas. Esto le da robustez, le da rigurosidad científica a la investigación. Es adaptativo porque se va a ajustar a la evidencia, al contexto de los hechos y a la especie delictiva, incluso a la evolución de la investigación. Esto implica que el perfilador o el analista de conducta debe tener la capacidad para ajustar el caso de acuerdo a su naturaleza y al contexto de los hechos, a qué metodología puede utilizar. DIR, el siguiente acrónimo, es que hay una estructura metodológica para organizar todo lo que es el análisis del caso, ¿no? Es diagnóstico, intervención y resultados. Es una secuencia metodológica que indica rigurosidad, trazabilidad y coherencia operativa. Recordemos que cuando analizamos un caso, realizamos una investigación, la investigación debe ser sistemática, coherente, lógica y cronológica. Un paso a paso. La siguiente. Bueno, nuestra metodología tiene un principio rector. Cada caso es un caso. No existen casos iguales. Sí observamos en metodología inductiva casos similares o análogos, pero nos enfocamos en el caso particular, en el caso concreto. Esto nos permite a nosotros, nos da una ventaja, nos ayuda a no eliminar, pero sí a descartar sesgos que se presentan de manera cotidiana y que es una naturaleza humana y por supuesto es un elemento que acompaña a todos los investigadores. Y en este caso nosotros nos adaptamos al caso concreto que estamos investigando, a las particularidades psicológicas, criminológicas, sociales y contextuales que rodean el hecho como tal. La justificación, bueno, la ausencia de un método único. Para muchos autores, la perfilación criminal presenta una debilidad o una limitación, porque no existe una metodología única que genere los mismos resultados. Precisamente yo lo visualizo como una fortaleza, como una oportunidad. Y es que es difícil encontrar una metodología única para resolver un caso criminal, sobre todo de corte complejo, de difícil resolución, con una sola metodología, porque el crimen es dinámico, el crimen varía y guarda total relación con lo que estamos diciendo. Cada caso es un caso. La metodología Metadir, en su ámbito de flexibilidad, que es capaz de integrar cualquiera de los métodos anteriores, nos permite a nosotros desarrollar la capacidad de análisis para determinar, decidir qué metodología podemos usar, si varias, si una sola. Incluso podemos hacer una doble revisión para convalidar que los resultados se acoplen a lo que se espera. Lo interesante de todo esto es determinar científicamente que lo que dice la evidencia conductual es el mismo lenguaje que dice la evidencia física. La siguiente. Estructura del modelo Metadir. ¿Cómo está estructurado nuestro modelo? Así, no veo la siguiente lámina, pero bueno. No, la anterior. Ok, esa. Ahorita estamos en la lámina que dice estructura del modelo Metadir, fase 1 diagnóstico. Ok, perfecto. Bueno, en esta fase, la estructura, ¿cómo es la estructura? En la fase diagnóstica lo que se hace es que se evalúa la factibilidad y pertinencia del caso, es decir, si es factible que el caso sea objeto de perfilación, si entra en lo que es el radar de la perfilación criminal. No todos los casos necesariamente deben ser perfilados. Hay unos criterios que lo vamos a ver más adelante. Y si es pertinente esa perfilación con el caso. Analiza fundamentalmente el sitio del suceso, se desliga
del análisis común que conocemos como abierto, cerrado, mixto, se evalúa un contexto más generalizado, más en detalle, sitios acuáticos, subacuáticos, la topografía y una serie de detalles bien interesantes que generan mucha información. Victimología como un apéndice fundamental que nos dice, la victimología nos permite o nos da abundante información sobre su victimario. El modus operandi, entendiendo que el modus operandi está enfocado solo en conductas instrumentadas, es decir, conductas diseñadas para cometer el delito, que se cumplen unos objetivos, lo veremos más adelante, y firma que son conductas netamente expresivas, no necesarias para cometer el delito, pero que subyacen de la dinámica psíquica del autor. La georreferenciación espacial, bueno, que tiene que ver mucho con lo que es la perfilación geográfica, que nos va a dar indicadores conductuales y posibles vínculos entre casos. El objetivo es ordenar la información, detectar posibles vacíos que pueda tener, formular hipótesis y para atender a esos vacíos que pueda tener la investigación tradicional o clásica, sugerir un plan de investigación técnico-científico que permita fortalecer el análisis desde la dimensión de la perfilación. La siguiente. Fase de intervención es la segunda fase de nuestra metodología. En esta fase de intervención hablamos de lo que es el núcleo informativo, el núcleo analítico del modelo, porque aquí se integran diversos enfoques. Se integra el enfoque de lo que es la investigación policial, la pesquisa policial, la pesquisa o la investigación criminalística propiamente dicha, y las diversas ciencias del comportamiento, ciencias sociales y cualquier otra área del conocimiento que a bien tenga aportar al análisis del perfil criminológico. Es aquí donde se decide quién interviene, por qué interviene y cuál es su función dentro del análisis que se está realizando. El objetivo de esto es reconstruir dinámicas del caso, inferir motivaciones y características del agresor. La siguiente fase de resultados. En los resultados lo que buscamos es tener un resumen, una síntesis que sea verificable del proceso. Incluye validación de las hipótesis, es decir, que todas las hipótesis que se han ido construyendo durante la reconstrucción del crimen sea coherente y se pueda contrastar. Factores de mejora, por supuesto, una vez que nosotros tenemos los resultados, determinamos cuáles son los factores que debemos mejorar, dónde fallamos, qué debemos corregir y retroalimentación metodológica. Si la metodología utilizada fue efectiva, si debemos mejorarla. Para esto se hacen mesas de trabajo donde se discuten todos los resultados del caso. El producto final en la fase de resultados es un informe del perfil criminológico integral. Esto va a depender del tipo de perfil que nosotros, que se nos requirió o que se nos solicitó. Si es un perfil a un sujeto desconocido, a un sujeto conocido, investigado, procesado, imputado. Para este tipo de perfiles se necesita todo un cumplimiento de garantías legales y constitucionales cuando tenemos personas ya imputadas. Necesitamos el aval del Ministerio Público como director del proceso y una serie de derechos que debemos garantizar con mucho cuidado. Perfil victimológico o perfil de la conducta suicida. Esto lo veremos en la operacionalización de la técnica. La siguiente. El valor operativo de esta metodología, bueno, es flexible, tiene rigurosidad científica y es auditable. Se puede contrastar, se puede fácilmente validar. Reduce los sesgos cognitivos
esto es muy importante, como dije anteriormente, los sesgos cognitivos por naturaleza humana siempre nos acompañan. Sesgos cognitivos de confirmación, de autoridad y una serie de sesgos que nos hacen crear prejuicios o atajos mentales que nos permiten distorsionar la realidad. Pasa mucho en las investigaciones. Si yo como investigador ingreso a un sitio de suceso donde todas las evidencias parecieran indicar que estamos en presencia de un fenómeno o de un evento de suicidio y entro convencido de que allí, en ese lugar, ocurrió un suicidio y me limito a aceptar algunas otras hipótesis, algunas otras posibilidades, créanme que eso es lo que vamos a visualizar. Y en base a esa hipótesis la que vamos a trabajar. No vamos a ver que pudiera esconderse detrás de esto un homicidio simulado o que pudieran haber otras alternativas como una inducción al suicidio o una ayuda al suicidio. Entonces, estos son sesgos que nos acompañan, que es una utopía manifestar que lo vamos a eliminar, porque es imposible eliminar los sesgos, pero sí lo podemos controlar. Sí hay estrategias bien interesantes que se pueden aplicar para ir minimizando la expresión de estos sesgos que se presentan de manera natural. Lo importante también, el valor del modelo, es que une la evidencia técnica y conductual, como dije anteriormente. Nos damos cuenta que los resultados son altamente efectivos cuando la evidencia conductual, a través de la cual se hace la reconstrucción técnica del hecho, y la evidencia física, que se hace la reconstrucción técnica del hecho, y la evidencia conductual desde la dimensión del comportamiento y la conducta, hablan el mismo lenguaje, armonizan en sus resultados. Entonces estamos seguros de que la investigación es óptima. Optimiza las decisiones del Ministerio Público y cuerpos policiales, sí, ayuda grandemente a la toma de decisiones. El Ministerio Público, en su acto conclusivo, en uno de sus extractos, de sus segmentos, debe analizar la conducta desplegada por el perpetrador del crimen para ajustarla al tipo penal correspondiente y así poder tipificar el delito que le va a imputar. Desde el punto de vista de la perfilación criminal, la conducta se analiza desde el antes, durante y posterior a los hechos, predelictiva, durante la ejecución y postdelictiva. Esto le da un cúmulo de información al Ministerio Público cuando se hace un informe de perfil criminológico bien argumentado para incorporarlo a su acto conclusivo, en este caso de acusación. Por supuesto, a los cuerpos policiales porque apoya a la investigación. Ese es su génesis, su origen. Pero lo importante es que también puede aportar información para el proceso y la toma de decisiones de los jueces, que deciden a través de la sana crítica, que incorpora 3 principios elementales como el conocimiento científico, las máximas de experiencias y el razonamiento lógico. Un informe de perfil criminológico, créanme que lo puede ubicar en el contexto de esa ansiada verdad que todos buscamos. La verdad que buscamos los operadores de justicia dirigidos por el Ministerio Público y la verdad que debe declarar el administrador de justicia a la hora de tomar una decisión. Fortalece la modernización investigativa nacional. Bueno, evidentemente cuando incorporamos otras herramientas, bien sean tecnológicas o este tipo de investigaciones que analizan la conducta criminal desde el punto de vista científico, estamos modernizando, llevando a la vanguardia la investigación criminal. La siguiente. Vamos a hablar un poco ahora, creo que todavía tenemos suficiente tiempo, cómo ahora operacionalizamos esta metodología.
llevarla al campo de la práctica. La doctora Dayana, que posteriormente va a exponer, va a hablar de unos casos reales que hemos trabajado y cómo nosotros podemos de manera organizada obtener un informe bien argumentado, bien óptimo, que podamos elevar a las instancias que se tengan que elevar. Entonces veamos, en la primera fase diagnóstica, el objetivo del diagnóstico. Determinar, ahí surge una interrogante, determinar si el caso es perfilable. ¿Cómo lo determinamos? Si es viable, si es pertinente de aplicar la técnica. Si se deben comprender que existen necesidades que cubrir en la investigación, si existen incertidumbres investigativas que no han sido aclaradas y qué tipo de perfil es el que se requiere. Si es un perfil a sujeto desconocido, prospectivo, retrospectivo, un perfil indirecto, un perfil grupal o colectivo, ya veremos eso. La siguiente. ¿Cuáles son los criterios de factibilidad? ¿Cómo decimos nosotros entonces por qué un caso es perfilable o no? Porque existen unos criterios que debemos atender, porque la técnica, como dije anteriormente, no es aplicable en todos los casos. Una investigación clásica donde los resultados han sido efectivos y se ha logrado el esclarecimiento no necesita la aplicación de un perfil. En este caso, los criterios son que el caso sea de alta complejidad, de difícil resolución, que la investigación clásica no ha generado resultados efectivos. Aquí voy a hacer un paréntesis para definir un poco qué es eso de investigación clásica. Es una denominación no peyorativa que he hecho para diferenciar de lo que es la investigación desde el punto de vista de la perfilación criminal. La investigación clásica está constituida fundamentalmente por una triada investigativa, que es esa pesquisa policial como primer vértice, la investigación que hace el investigador de campo, la toma de datos, la entrevista de testigos, la colección o recolección de videos, el análisis telefónico y una serie de diligencias que complementan esa actividad. Tenemos la actividad criminalística o técnico-científico criminalística, que tiene que ver con la aplicación de todo lo que es el procedimiento científico, desde la ubicación, colección, embalaje, rotulación de todas las evidencias, su paso por los distintos despachos o departamentos que la van a procesar y sus resultados. Y dependiendo la naturaleza del caso y el contexto de los hechos, por supuesto se incorporan las ciencias forenses y la medicina legal. Entonces, una investigación clásica generalmente está compuesta por esta triada. Cuando la investigación clásica no genera resultados esperados o efectivos, se acude a otras alternativas. Y una de estas alternativas no es más que la investigación desde el punto de vista de la perfilación criminológica. Otro criterio importante es la presencia, detectar que existen conductas expresivas o inusuales. Cuando se comete un hecho, existen unas conductas instrumentales, todas aquellas necesarias para cometer el hecho. Esto, dentro del modus operandi, pudiera ser cumplir con tres objetivos fundamentales. Uno, garantizar el éxito del delito. Dos, no ser identificado para desligarse de la investigación. Y tres, garantizar la huida. Hasta allí son conductas instrumentadas. Cuando comienzan a surgir las conductas expresivas, que es el insumo que a nosotros como analistas, como perfiladores, nos importa o en las que hacemos énfasis, son aquellas conductas que subyacen de la dinámica psíquica del delincuente. Les coloco un ejemplo clásico. Un sujeto ingresa a un lugar, a una vivienda, con la finalidad de cometer un robo. Su víctima, una mujer, la despoja de sus pertenencias y algunos objetos, la neutraliza, amarrándola, y antes de retirarse,
de manera sorpresiva, la estrangula, le quita la vida y después de la persona fallecida comete actos de necrofilia. Y no conforme con esto, se lleva una prenda íntima de la mujer. Entonces allí es donde los investigadores comienzan a cuestionarse, ¿era necesario hacer esto? Incluso esa permanencia en el tiempo le permite dejar más evidencias para investigar. Ya él no se cuidó, ya él no se protegió, ya él no garantizó la huida. Y esto le permite entonces a los investigadores comenzar a cuestionarse. ¿Por qué este tipo de conducta? ¿Qué pasó? ¿Existirán casos similares? Entonces, bueno, da apertura a una serie de conjeturas que son interesantes de descartar. También otro criterio, existen vacíos entre la evidencia física y conductual. Es incoherente lo que la evidencia física dice con lo que se manifiesta o lo que se observa o se interpreta en la evidencia conductual. Y por último, necesidad de integrar un análisis interdisciplinario. Bueno, lo dijimos anteriormente, la técnica de perfilación no funciona por sí sola, es interdependiente y entonces se requiere de la presencia de todo un equipo multidisciplinario para abordarla. Tipos de perfil, como dije anteriormente, desconocido, prospectivo, determinar cómo es el autor, autor identificado, es un perfil retrospectivo. Lo que se hace es validar que el autor que ya está identificado es coherente su comportamiento con lo que dice la evidencia física. Perfil indirecto, como hablamos del caso de Adolfo Hitler, es un perfil que se realiza sin la presencia del sujeto de interés. Perfil grupal o colectivo, en Venezuela lo hemos aplicado a grupos estructurados de delincuencia organizada. Es el término que ustedes observan allí como GEDO, cómo es su estructura, la cultura, la jerarquización, sus tipologías delictivas. Y bien interesante este tipo de perfiles. Perfil victimológico como núcleo informativo para conocer a sus victimarios. Perfil de la conducta suicida. Esto es inédito. Esto porque hemos visto cómo se ha incrementado a nivel mundial el fenómeno del suicidio y nos ha permitido intervenir en varios casos donde han ocurrido eventos que han generado muchas dudas para su esclarecimiento y hemos nosotros logrado incorporar la técnica y reconstruir a través de diversas estrategias si existió o no una estructura suicida previo al evento. Y el perfil del ciberdelincuente. Sabemos que ya en la actualidad hay nuevas expresiones delictivas. Estas expresiones delictivas, por supuesto, requieren también del avance tecnológico y la preparación del investigador. Análisis integral del caso en la fase de diagnóstica. Seguimos en esta fase diagnóstica. Bueno, aquí los voy a mencionar todos los detalles y todos los elementos que se analizan con detalle. El sitio de suceso, en otros lugares, escena del crimen, la victimología, el modus operandi, como dije anteriormente, conductas instrumentales, firma o ritual, son conductas expresivas, interacción víctima, victimario, escenario. Y la perfilación geográfica en casos de seriales o secuenciales. La siguiente. Síntesis diagnóstica, seguimos en esta fase. De allí se derivan hipótesis preliminares. Los vacíos detectados se corrigen y se delega o se recomienda a los investigadores realizar nuevas diligencias que no estén en el expediente para lograr fortalecer el informe. A veces el investigador recibe, el analista recibe un informe o recibe un expediente. Cuando se analiza, cuando se revisa de forma integral, faltan algunas diligencias que son necesarias para que se pueda realizar un diagnóstico y un análisis integral bastante óptimo. Y los resultados que se den en la fase diagnóstica son la base fundamental para decidir pasar a la siguiente fase, que es la fase de intervención.
La fase de intervención, digamos que es el núcleo operativo de nuestra metodología, que tiene como objetivo transformar toda esa información que hemos desglosado con los elementos que anteriormente se señalaron con inferencias concretas, sólidas, argumentadas, a través de la integración de las diversas disciplinas que intervienen. Como decíamos cuando hablamos de la metodología desde el punto de vista teórico, decidir quiénes intervienen. Bueno, por supuesto, la intervención policial investigativa, las ciencias forenses y criminalísticas, la psicología, psiquiatría, criminología, es decir, las ciencias del comportamiento, las ciencias sociales, el análisis de redes sociales, reales y digitales, el análisis del comportamiento no verbal, la geografía del delito y cualquier otra área del conocimiento que a bien tenga a aportar para el análisis del perfil. En la fase de intervención, lo que se procura es, la siguiente, por favor, lo que se procura es reconstruir el caso desde la dimensión conductual. Reconstruir el caso, uno, desde la evidencia física, por supuesto, esa es la labor que realiza el responsable de la investigación. Reconstruir el caso desde la evidencia conductual es la labor que le corresponde al perfilador. Lograr la narrativa lógica del agresor y determinar que existe durante la investigación coherencia entre la escena, el sitio, las evidencias, el comportamiento y los instrumentos o herramientas empleadas para la comisión del delito. La siguiente, la fase de resultados. En esta fase de resultados se emite el informe del perfil criminológico. Como dijimos anteriormente, puede ser autor desconocido, de autor identificado, validación, colectivo, realizado a grupos estructurados de delincuencia organizada, victimológico, conducta suicida. La siguiente. Recomendaciones operativas. Dentro de esa fase de resultados existen o se emiten unas recomendaciones operativas, unas recomendaciones estratégico-operativas para los investigadores. Cuando se trata de investigados desconocidos, suministramos información para minimizar los recursos y enfocar las operaciones y lograr la captura en sitios específicos. Establecemos líneas de investigación certeras. Tendemos no a establecer una sola línea de investigación, sino a descartar de manera sistemática todas las líneas que a bien puedan tener relación con el caso. Le hacemos indicadores de vigilancia, asesoramiento para entrevistas e interrogatorios. Es importante asesorar a los investigadores, estrategias de contención o prevención, uno de las finalidades de la perfilación, sugerencias comunicacionales en casos sensibles. A veces, bueno, ¿qué le podemos o qué se le puede informar a la prensa? ¿Qué se le puede decir que publique o no publique? ¿Cómo una comunicación puede afectar o no la investigación? La siguiente. Y una de las cosas más importantes, la autoevaluación y retroalimentación de nuestros informes. Debemos determinar si se cumplieron los objetivos o no, hasta qué punto se cumplió, si fallaron, si hubo fallas, si hubo errores, qué elementos fueron efectivos y cuáles no, qué debemos mejorar, qué debemos documentar para el aprendizaje institucional. Aquí es importante porque esto nos ha permitido incluso ir ya, en nuestro caso particular, ir construyendo algunas tipologías delictivas que hemos ido detectando con el análisis de múltiples casos. Hay una estandarización a nivel mundial sobre los
tipos de homicidios múltiples. La subclasificación clásica, que es asesino serial, asesino frenético o asesino en masa. Nosotros hemos detectado otras tipologías de asesinos múltiples bien interesantes de analizar. Perfeccionamiento continuo del metadir. Bueno, es un método, no es un método infalible, por supuesto, es un método flexible que está siempre dispuesto y expuesto a mejorar, a actualizarse de acuerdo al contexto de los hechos. Ya para cerrar, quisiera hablarles sobre una frase que nos acompaña a nosotros en el Centro de Perfilación Criminal Forense, que está escrito a la Policía Científica de Venezuela, al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, donde estamos construyendo el camino hacia un nuevo modelo de investigación. Muchísimas gracias por su atención. Bien, agradecer la disertación de el comisario general Rubén Lugo, quien nos acompaña en este segundo Congreso Internacional en Criminalística y Ciencias Forenses. Bueno, por acá nos preguntan si ha habido casos resueltos dentro del centro, pero yo creo que dar respuesta a esa pregunta sería adelantarnos un poco a la ponencia de la siguiente docente. Sin embargo, no sé si quiere darnos allí alguna referencia a grandes rasgos. Sí, sí, totalmente. Es que lo más difícil de la incorporación de la técnica a la investigación criminal, a la investigación penal, es contrarrestar, porque es una técnica contracultura del investigador tradicional. El investigador tradicional piensa que el perfilador invade, solapa sus funciones y eso es totalmente falso. Cuando logramos eso, lo logramos a través de trabajos que hemos realizado donde hemos logrado esclarecer casos complejos, difíciles, y hay una aceptación masiva dentro de las filas del cuerpo de investigaciones que, bueno, hoy día creo que no nos damos abasto de tantos casos que ahora nos llaman para intervenir. Pero sí, ha sido muy efectivo, hemos ido aprendiendo, seguimos aprendiendo y actualizándonos. Perfecto, acá nos colocan. ¿Podría decirnos el procedimiento nuevo que ustedes en Venezuela han descubierto, como mencionó al final de su tremenda ponencia? Sí, bueno, lo hemos denominado una metodología MetaDIR porque es un método transversal y adaptativo que se ajusta a todas las metodologías ya existentes dentro de la perfilación. Esto nos permite organizar, leer un expediente, un caso penal, leerlo de manera integral y organizarlo en tres fases: diagnóstico, intervención y resultados, y nos va a permitir convalidar que los resultados de la investigación clásica, del análisis de las evidencias físicas, de la narrativa, de los testigos, es compatible con lo que nos dice la investigación desde la dimensión de la conducta y el comportamiento humano. Perfecto. Bueno, debemos agradecer la gran ponencia del día de hoy, como lo dicen nuestros alumnos, tanto a través del canal de YouTube, excelente ponencia, muchas gracias, así como a través de esta sala de Zoom, porque, bueno, evidentemente estamos viendo el crecimiento dentro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, específicamente el Centro de Perfilación, es un área de innovación y de desarrollo, y esta propuesta metodológica que ellos están trayendo, pues se ha convertido en una referencia para el análisis de caso y que por supuesto contribuye a las capacidades investigativas que tienen institucionalmente. Así que les agradecemos nuevamente al comisario general por acompañarnos el día de hoy y formar parte de este congreso. Muchísimas gracias, María Raquel, por esta oportunidad a través de esta importante plataforma, Ciencias por la Verdad. Creo que la clave y el éxito de la evolución efectiva de la perfilación es que se llevó a la academia, se academizó la investigación criminal, y yo creo que esa es la vía, yo creo que ese es
el punto clave para seguir mejorando cada vez más. Muchísimas gracias. Feliz y bendecido día para todos. Por aquí nos dejaron una pregunta justo en el cierre. Dice, ¿se puede perfilar al criminal por medio del uso del teléfono? Bueno, fíjense, todo criminal para cometer delito obligatoriamente tiene que generar conducta, entendiendo que la acción que proviene de la conducta es el primer elemento estructural del delito. Y cuando tenemos a una persona, así sea tras un computador o tras una línea telefónica que tiene un lenguaje específico y un comportamiento específico, va a permitir también aplicar técnicas de perfilación. Un poco más complejas, pero sí, sí. Siempre que existan conductas para cometer un delito, que es necesario, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de ajustarnos a qué tipo de investigación y análisis vamos a realizar para lograr perfilar. Perfecto. Muchas gracias a todos. Bueno, creo que esta persona que nos escribe es el compañero Fran Ramírez, autor del libro El perfil telefónico, un libro que recomendamos también. Vamos a organizar para que pueda él acompañarnos en una próxima ocasión. Dicho esto, le agradezco nuevamente por acompañarnos el día de hoy y esperamos seguirlo viendo en los espacios académicos de Ciencia por la Verdad. Gracias nuevamente.